El título del día de hoy del mensaje es La fidelidad en el culto. Y nuestra cita bíblica es Génesis 3, del 1 al 6. Y con nosotros, el pastor Alex. Yo escribí mal. Bien, hermanos. Fue un error mío, no es en el culto, sino del creyente. Bueno, es la falta de seguridad del creyente. Y el texto que vamos a manejar en esta mañana es Génesis capítulo 3, del 1 al 6. Bien. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice la escritura de la siguiente manera: pero la serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Amén. Bien, hermanos. Dentro de lo que hemos visto del camino de salvación hasta el día de hoy y de lo que hemos podido ir disfrutando durante este tiempo, hay algo que es importante que nosotros tengamos claro en nuestra vida, pero que también al momento en que nosotros podamos compartir el camino de salvación, también se establezca una seguridad en la vida de las personas, ¿sí? El no tener la seguridad entonces hace que muchas veces nuestra vida de fe no complete realmente ese propósito de vida, ¿sí? Nosotros debemos tener seguridad, y cuando nosotros tenemos esa seguridad podemos realmente disfrutar del plan de Dios en nuestra vida. Es decir, no vamos a dudar en ningún momento de en donde estamos o en cómo estamos viviendo o por qué tenemos estas situaciones o estas circunstancias, porque seguramente, ¿sí?, Dios va a dar una respuesta a lo que estamos viviendo. Pero mientras nosotros no tengamos seguridad, mientras nosotros tengamos en nuestro corazón algunas dudas, entonces esas cosas las va a utilizar Satanás para lograr ¿qué? Para lograr desviar nuestra atención, ¿sí? Para poder
concentrarnos en cosas que no son importantes, para mantenernos siempre en cosas que no son fundamentales en nuestra vida, ¿sí? Ayer veía un video de un señor que tenía un tarro y metía pelotas de ping-pong en el tarro. Y le preguntaba a los que estaban al frente, ¿está lleno? Y todos decían, sí. Después cogió piedras de gravilla y las metió en el tarro. Y entonces preguntó, ¿está lleno el tarro? Y todos dijeron, sí. Y al final cogió arena y lo tiró en el tarro. Dijo, ¿ahora sí está lleno el tarro? Dijeron, sí. Entonces él decía, las bolas blancas, las bolas de ping-pong representan la familia, lo importante. La gravilla, los logros, los éxitos, ¿sí? Que uno tiene como ser humano. Y la arena representa lo superficial, lo innecesario. Las cosas que vienen llegan, como el éxito, la fama, la fortuna. Él decía, ¿en qué cosas es lo que usted llena su vida? Y a veces las llenamos mucho de arena, cosas que son pasajeras, pequeñas, innecesarias, no son importantes, pero a veces llenamos nuestro tarro más de arena. O a veces personas llenan su tarro de gravilla, ¿no? De logros, de profesiones, de familia, de hijos, ¿sí? De una economía robusta, etcétera, ¿sí? Pero a veces eso tampoco es suficiente. Y al final les decía, lo más importante es que la familia, ¿sí? Lo más importante es eso que estamos cerca. Entonces, yo viendo ese ejemplo decía, a veces nosotros llenamos nuestra vida de cosas innecesarias y buscamos y peleamos por cosas que se pasan tan rápido en nuestra vida, ¿cierto? Como arena. Llenamos nuestra vida más de arena que lo que realmente es llenar nuestra vida de la palabra del Señor. De llenar realmente nuestra vida de Cristo. Entonces, a veces muchas cosas de esas terminan siendo más pesadas que las mismas bolas de ping-pong. Porque si usted llena mucho su vida de arena, pues le va a hacer ¿qué? Pesada, ¿sí? A cambio, si usted llena su vida de cosas importantes, como la palabra de Dios, va a ser mucho más liviana. Bien, entonces, con ese ejemplo yo quiero dar la introducción del día de hoy. ¿Por qué tomé este texto? Porque hay algo muy importante que yo quiero que entendamos. Dice la Biblia que primero Satanás era una serpiente, ¿no? Y dentro de esos animales, segundo, era el animal más más astuto, ¿cierto? Es decir, que tenía cierta capacidad ¿sí? Astucia de llenar a la pobre Eva ¿de qué? De argumentos. ¿Para qué? Para poder hacerla caer, ¿sí? Y el propósito de Satanás es lograr que ella dudara. Lograr que ella dudara ¿de qué? De lo más importante, de la palabra de Dios. Y ahí es donde yo quiero que usted note cómo Satanás logra convencerla. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que esta serpiente astuta, con su argumento, logró que dudara de la palabra de Dios. En un solo diálogo que tuvo Eva con Satanás, logró Satanás que colocar la incredulidad, la duda en su corazón. En un solo diálogo, con una sola palabra, con solo decirle, mire, es que se dan igual a Dios. Él argumentó esto. El argumento de Satanás es, tú quieres ser igual a Dios. Entonces, para ser igual a Dios, tienes que comer de ese árbol. Y Eva lo vio y ya dijo, sí, está bueno el árbol, quiero comer del árbol. Entonces, precisamente, al dudar, ya ella lo que hizo fue quebrantar el pacto. ¿Sí? ¿Y todo en parte de qué? De esa serpiente,
de esa astucia que tiene Satanás. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que Satanás siempre actúa de la misma manera. Y el creyente se deja convencer de esos argumentos que Satanás pone en su mente. Muchas de las personas que se suicidan llegan a ese punto es porque logra Satanás decir, es que usted no sirve para vivir. Y ellos dicen, sí, no sirvo. Muchos se quitan la vida, porque algunos estudios revelan que antes de que una persona se quite la vida, deja una carta despidiéndose. Todos los que se quitan la vida siempre dejan algo diciendo por qué se van. Y dicen, me voy porque realmente no encuentro el propósito de mi vida. Me voy porque realmente soy escoria para la sociedad. Me voy porque realmente no sirvo para nada. Les agradezco todo el tiempo, pero no pude con esto. Y se quitan la vida. Entonces, así actúa Satanás. Convence, argumenta al hombre para que tome decisiones que quebrantan el pacto, que quebrantan el plan de Dios. Y en este caso, Eva hizo eso. La Biblia nos muestra que Eva al dudar, Eva al tomar el pacto, al quebrantar el pacto, Eva al comer del fruto, no le creyó a la palabra de Dios. Hermano, el problema no es el árbol, ni la manzana, o la uva, la uchuva, ¿sí? La papaya que haya comido Eva. El problema es que al momento ella de comer del árbol, ¿sí? Del fruto de ese árbol, el Espíritu de Dios se separó del hombre y por eso muere espiritualmente. La gravedad de comer de ese árbol fue que el Espíritu de Dios ya no estaba en la vida del hombre. Por eso el hombre muere espiritualmente, porque el Espíritu de Dios se fue. Y eso es lo que uno tiene que hacerle entender a la gente afuera. Tú estás muerto espiritualmente es porque el Espíritu de Dios ya no está en ti. Por eso ya no tienes vida espiritual. Estás muerto espiritualmente. Y nosotros también estábamos muertos espiritualmente. Yo, haciendo un aposento alto, le decía a alguien, ¿tenemos la culpa de lo que pasó en el Edén? Y él decía, sí, tenemos la culpa. Yo le dije, no, ¿es que usted estaba allá en el Edén cuando Adán y Eva comieron? Ah, no. Le dije, no, heredamos. Nuestro ADN viene ¿con qué? Con la separación de Dios. Es decir, nuestro espíritu estaba muerto porque el Espíritu de Dios no estaba en nosotros. Pero tenemos que tener claridad de eso en la vida. Eva quebrantó junto con Adán. No le echen la culpa a Eva, ¿sí? Y no le echemos la culpa a las mujeres, ¿sí? Porque ese es un machismo bíblico. Amén, las mujeres. Porque a veces, si la mujer no, es porque esta serpiente era ¿qué? Astuta. Más que todos los animales, ¿no? Y ya sabía cómo argumentar para que ella dudara. Y si usted le echa la culpa a la pobre Eva, pues mire su propia vida a ver cuántas veces esta serpiente astuta no lo ha hecho a usted equivocar, aun siendo que creyente. ¿No es verdad? Entonces, a veces decimos, esa Eva, ¿y usted se ha visto cuántas veces ha dudado de la palabra de Dios? Somos igual que ¿quién? Eva, que Adán. Porque Adán también se dejó convencer de ¿quién? De la serpiente, porque el argumento viene de él. Eva le dijo, mira, podemos comer y ser igual a Dios. ¿Quién te lo dijo? Esa serpiente astuta lo dijo. Ah, bueno, pues si lo dijo, comamos. Porque si no, de otra manera, entonces Adán no hubiera comido. Ambos dudaron y ambos fallaron al pacto. No le creyeron a la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Usted dice, sí, ya lo sé. No es que ya lo sepa, es que a veces nosotros seguimos cayendo en los argumentos de Satanás. Nuestra economía está mal y llega Satanás, claro. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde te dice Dios? Mira, antes estás peor. Estás enfermo, mira, cada día más esa glucosa va para arriba. Mira, cada vez ese colesterol incontrolable. Mira, cada vez estás peor de los riñones.
Eso es el argumento de Satanás. Tú no sirves para nada, tú no tienes nada, problemas mentales. ¿Quién? Y nosotros nos dejamos llenar de esos argumentos. Por eso nuestra vida de fe tiene que estar clara. Y nosotros debemos tener las armas precisas para poder combatir estos argumentos. Bien, quiero que por favor usted abra su Biblia conmigo en 2 Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Entonces tenemos que tener claro que para derribar estos argumentos tenemos unas armas que Dios nos ha dado. Y si nosotros no tenemos claridad sobre eso, vamos a seguir llevando nuestra vida como Satanás quiere. Entonces el apóstol Pablo refiere que tenemos una batalla espiritual. Y que esa batalla espiritual, Dios nos ha dado ¿qué? Unas armas. ¿Que son qué? Poderosas. Y que esas armas poderosas sirven para ¿qué? Para destruir y derribar los argumentos, las fortalezas. Usted lo completa ahí, aquí dice fortalezas, ¿sí? Y argumentos. Es decir, Satanás va a levantar una torre en nuestra vida de duda, de incredulidad, de miedo, lo que les explicaba hace 8 días. La incredulidad, el miedo y ¿qué? Y la queja. Y usted lo puede ver en Génesis 3. Mi hermana haciendo el fórum con los jóvenes les explicaba eso y me gustó mucho. En Génesis 3 se ve la incredulidad, el miedo y la queja. ¿Sí? Eva comió del fruto, fue incrédula. Génesis 3, Génesis 2, perdón, 1 al 9, el 9 dice que Adán tuvo miedo cuando escuchó a Dios, 3, 9, ¿cierto? Tuvo miedo y se escondió. Y después de que Dios lo saca a la luz, ¿qué empiezan a hacer? Quejarse el uno con el otro. La mujer que tú creaste, la serpiente que tú creaste, o sea, el culpable fue Dios por haber creado a la mujer y a la serpiente. La queja. Y se quejaron delante del Señor, no justificaron. Le dijeron, mire, fuimos nosotros. Satanás es experto en levantar ¿qué? Torres. Y esas torres hay que derribarlas. ¿Cuáles torres? Pues la incredulidad, el miedo y la queja. Si nosotros no derribamos esas torres, seguiremos entonces siendo como Eva, siendo como Adán, llevando la palabra, no teniendo la palabra de Dios, sino que aún escuchándola, no creemos. No tenemos claro eso. Porque la razón es llevando ¿qué? Cautivo todo pensamiento. Estas torres de Satanás tenemos que derribarlas. Todo torre y todo argumento, toda fortaleza y todo argumento de Satanás. Hay que destruir, hay que derribarlo. Y si nosotros tenemos claridad de eso, si el creyente, si el discípulo que yo estoy tomando en el aposento alto logra levantar esta torre, la torre de Cristo, porque ahí es cuando se tiene que levantar ¿qué? La torre de Cristo. Esta es la torre que se debe levantar siempre, la torre de Cristo, ninguna otra torre. ¿Cómo levanto yo esta torre? Tú no puedes levantarla. Es Dios quien levanta esa torre en medio de tu vida. Es Cristo el que se levanta en medio de ti para que puedas tú tener la batalla espiritual y no dejarte vencer por Satanás. Porque vuelvo y repito, cuando Satanás logra poner duda en tu corazón,
tú te concentras más en otras cosas. Para mí es más importante esto. A veces uno, de verdad, se llena de muchas cosas. Yo decía ayer en un aposento, hay que empezar a soltarnos. Hay que empezar a soltar nuestra vida. Hay que entender dónde Dios nos ha puesto. Somos sus hijos. Dios nos ha dado la oración, Dios nos ha dado respuesta. Pues debemos disfrutar de esa respuesta. Tu hijo es su respuesta. La más grande respuesta que tenemos es Cristo en nuestra vida. Amén. Esa es la más grande respuesta. ¿Qué otra respuesta podemos recibir? Salvación, vida eterna. Amén. Esas respuestas deben estar en nosotros. Por eso yo digo, hermano, hay que derribar las torres de Satanás. Estas torres de Satanás hay que derribarlas y levantar solo la torre de Cristo. Si se levanta la torre de Cristo en nuestra vida, vamos a poder ver con claridad lo que Dios tiene para nosotros. De lo contrario, vamos a estar preocupados. ¿Amén? Entonces, ¿qué seguridad le hace falta al creyente? Yo creo que esas ya las hemos visto, pero quiero recordártelas. La primera, la salvación. La seguridad de la salvación. Cuando aceptamos a Cristo, después de que llevamos un tiempo entre la iglesia, empezamos a dudar si somos salvos, si realmente soy salvo. Y muchas personas, muchos creyentes, empiezan a tener miedo de su salvación y dicen, yo no creo que soy salvo. Yo he visto a muchos creyentes siempre preguntar eso. ¿Será que soy salvo? Pregúntele usted a alguien, ¿eres salvo? Y todo el mundo siente como ese miedo, ¿no? No sé. Y empiezan a dudar porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Y Satanás utiliza eso. Entonces lo primero que dice es 1 Juan 5, 11 al 13. ¿Qué dice esta palabra? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Os he escrito estas cosas a vosotros que creáis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Amén. Entonces, el que tiene ¿qué? Al Hijo. ¿Usted tiene el Hijo? ¿Creyó en Cristo? Entonces, ¿qué tiene? Vida eterna. Entonces, nunca se nos explica este pasaje. No hay otro requisito más para ser salvo. No hay otra condición más para ser salvo. El que tiene al Hijo, es clara la palabra, tiene que la vida eterna. No el que asiste a la iglesia, no el que ora más, no el que ayuna más, no el que hace más dentro de una iglesia, no, el que tiene que al Hijo, tiene que vida eterna. Y yo me acuerdo cuando tenía como la edad de Steven, que yo dejé de asistir mucho tiempo a la iglesia. Y yo dije, bueno, si me pongo juicioso 5 domingos, ya vuelvo a tener la salvación. ¿Sí ven el concepto que yo tenía de salvación a esa edad? Porque yo estaba muy lejos de Dios. El que tiene el Hijo, tiene vida eterna. El que no tiene el Hijo, ¿no tiene qué? Vida eterna. Es fácil de entender, ¿no, hermano? Entonces, nosotros tenemos al Hijo, tenemos salvación. Los de afuera, no la tienen. Así de fácil. Bien. Hechos 13, 48 dice, los gentiles al oír esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Escucha esto, ordenados para vida, ¿qué? Eterna. Cuando usted escucha la palabra, usted se regocijó en el Señor y usted fue ordenado ¿para qué? Para vida eterna. O sea, usted no está aquí simplemente por casualidad. Es decir, que Dios ya lo había tenido ¿qué? Ordenado para vida eterna. Y Juan 5:24 dice,
Dice, de cierto os digo, el que oyere mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte. Es decir, que el Espíritu de Dios ahora ¿dónde está? En mi vida. Porque recuerden que aquí lo perdimos. Aquí perdimos al Espíritu Santo. Aquí el Espíritu de Dios ya no está. Pero ahora dice la Escritura que teniendo a Cristo tenemos que vida eterna. Porque hemos pasado de muerte a vida. Es decir, que ya no estamos muertos espiritualmente. Amén. Entonces disfrutemos de esta seguridad. Si esta seguridad no está en nuestra vida, vamos a dudar cualquier cosa allá afuera. Y todo lo que nos pase es porque seguramente yo estoy lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Y no nos vamos a agradar de las cosas, aún en cosas malas que vienen a nosotros. Hay que dar gracias a Dios por lo que sucede. Todo, dice el apóstol Pablo. Hay que dar gracias a Dios en todo. ¿En todo, Alex? Sí, en todo. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces usted tiene la vida eterna, no dude de esto. Yo estoy seguro porque lo experimenté. Y es que la gran falta de seguridad de nosotros nace y se radica en este primer punto, en la salvación. Porque no estamos seguros de la salvación, todo se empieza a caer en nuestra vida. Pues pasa algo malo y de una vez automáticamente pensamos, no, es que estoy lejos de Dios, ya Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios, y no es así. Satanás vuelve con sus argumentos. Se tiene que derribar esa torre de Satanás con este argumento. Soy salvo por gracia. Colosenses 1:13 dice, 1:13, dice, porque el que os ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces nos liberó de Satanás, nos liberó de la potestad y del poder de las tinieblas. Y ahora, ¿dónde estamos? Fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Estamos en el reino de Dios. Por eso el reino de Dios es nuestro mayor ¿qué? Respaldo. Usted tiene su respaldo no en sus capacidades, sino en quién? En Dios. En el reino de Dios. Amén. Esto es importante que usted lo tenga claro. La segunda seguridad que usted debe tener es la seguridad de la oración. Que Dios escucha su oración. Otra de las inseguridades de nosotros como creyentes es que oramos y el que primero escucha la oración es ¿quién? Es Satanás, porque le dice, no, eso Dios no lo escuchó. Y usted, ay, sí, se levanta más incrédulo de cuando empezó orando. Entonces tenemos que tener la seguridad que somos escuchados por Dios. ¿En dónde Dios nos escucha? En su tiempo a solas, en sus devocionales, en cuando va en Transmilenio, en cuando va en la moto, en cuando va a pie, en cualquier momento en donde usted se concentre a Dios, ¿Dios qué va a hacer? Dios lo va a escuchar. Pero si usted no ora, entonces, ¿cómo Dios va a responder su oración? Y cuando usted ora y no ve nada, peor. No, entonces ¿para qué oro si Dios no me responde? Es ahí donde debemos tener claridad que la oración no es mi amuleto para que todo se resuelva mágicamente. Mi oración es mi confianza está puesta en ti, Señor, y tú lo vas a hacer en algún momento. Eso es orar. Que yo confío en que el Señor lo va a hacer. No que tenga que desplegar mis peticiones, pues, todo ahí, mi regalo de peticiones delante del Señor. No, es que yo sé que el Señor va a escuchar. Él sabe de nuestras necesidades. Lo primero que yo debo entender es que la oración es la llave del cielo, que abre el cielo. Y si yo no tengo claro eso, pues voy a entender que orar simplemente es perder mi tiempo. ¿Qué dice Mateo 16:19? Mateo 16:19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
Nosotros necesitamos entender que la oración es que es una llave, es la llave que abre el reino de los cielos. Mientras usted no ore, no va a pasar nada, ni en su vida, ni en su familia, ni en el campo, ni en nada de lo que usted logre hacer. Amén. Debemos orar. 1 Juan 5:14. Hermano, le invito a que lea los versículos en su casa. Y esta es la confianza que tenemos hasta el 15. Dice que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la realidad. Dice que tenemos confianza. Es decir, que debe haber la seguridad de que si yo oro, ¿Él qué va a hacer? Me responde. Yo voy a tener una ¿qué? Respuesta de parte de Dios. Yo debo orar. Pero si yo no oro, no voy a ver nada. ¿Por qué el cristiano se desanima? Yo le voy a decir la razón. No es porque le falte algo, es porque no ora. Cuando alguien dice, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero volver. Mire, lo primero que usted tiene que restaurar en esa vida, en ese creyente que dice, ya no quiero volver a la iglesia, ya no quiero... Lo primero que usted tiene que sanar es ¿qué? La oración. Ese cristiano donde no está orando. No le hable, vuelva a Dios, no le diga, vuelva a Dios, no. Lo único que le tienes que volver a orar. Yo le digo al que está desanimado hoy, no sé quién es, no aquí no. Pero le digo con el amor, ¿sí? Hoy se lo digo con amor, pero también con exhortación. Debes volver a orar. Porque si no oras, vas a seguir cayendo en los argumentos de Satanás. Y como siempre les he dicho, orar no es extendernos, orar es concentrarnos en que Dios nos escucha. Amén. Por esa razón, muchos de nosotros nos desanimamos. Y decimos, yo no quiero volver. Y claro, vuelve a qué? A la oración. Ora. Ayer yo escuchaba al pastor Shin. Y él decía, yo oro porque yo me conozco. Yo sé quién soy. Y en el momento que deje de orar, va a salir lo que yo soy realmente. Yo no oro porque quiera hacer algo grande. Yo oro porque me conozco. Hermano, usted se conoce mejor que cualquiera. Usted sabe qué cosas necesita librarse de sí mismo. Pero si usted no destruye y no derriba esas torres, esas fortalezas de Satanás, va a seguir allá, dudando de la palabra de Dios. ¿Amén? Jeremías 33. Ese es súper conocido, ¿no? 2 y 3, ¿qué dice? Así ha dicho, clama a mí, bueno, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, que Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un pastor decía, hay cristianos muy cómicos, muy chistosos. Dios quiere darnos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y usted quiere lo grande y lo oculto, pero ¿usted qué le falta? Orar. ¿Cómo Dios nos va a revelar lo grande y oculto si no oramos, si no clamamos a Dios? Hermano, yo lo invito a que por favor usted clame a Dios. Amén. Clame a Dios. Ore. No se deje robar eso. Y vuelve, invita al que está afuera. Cuando esté desanimado, cuando no quiere ir a la iglesia, no lo invite a la iglesia. Dile, te falta orar. Ora a Dios. Todos los días. ¿Sí? Cuando él vuelva a orar, créame que el Espíritu Santo va a empezar a formar en él el deseo de ¿qué? De volver a la iglesia. Y ahora tengo que volver a la iglesia. Y el Espíritu Santo lo va a animar. Y el Espíritu Santo va a cambiar en él muchas cosas. Amén. A veces nosotros, hermano, usted está así porque no va a la iglesia. Usted está así porque... No, a veces muchas cosas solo es porque no oramos. Amén. Bien, la tercera seguridad que debemos tener nosotros presentes es el perdón. Dios nos perdonó. Dice Isaías 43:25.
Me gusta mucho este texto, dice, yo soy el que borró tus transgresiones por amor de mí mismo. No porque usted fuera alguien para que Dios lo perdonara, sino porque yo te perdoné por amor a mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Lo primero que debemos entender es que cuando Cristo nos perdonó completamente, amén. Y nunca más se va a volver a acordar de qué, de nuestras transgresiones, de nuestros pecados. Amén. Hermano, falló. Muy bien. Pero recuerde que el Señor murió por perdonar nuestros pecados. Amén. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirnos. Pero nunca deje de hacerlo, amén. Entender que Él nos perdonó. Muchas personas, principalmente aquellos que tienen adicciones, no vuelven al Señor porque piensan que el perdón es una sola vez. Entonces piensan que si vuelven a recaer, ya Dios va a venir con todo su juicio para destruirlos. No. Él dice que Él perdonó nuestras transgresiones, borró nuestras transgresiones y tomó esos pecados y nunca se acuerda más de ellos. Disfrutemos del perdón. Amén. Dios ya te perdonó. ¿Te equivocaste ayer? El Señor ya te perdonó hoy. Amén. Disfruta del perdón. Amén. Ven los de afuera. Amén. Isaías 53. Este versículo también del 5 al 6. Mas Él herido por nuestras iniquidades, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Este versículo de verdad nos habla de la obra de Cristo, todo lo que hizo y el castigo, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Usted tiene paz por quién? ¿Y qué es el perdón al final? Paz. Porque antes éramos enemigos de Dios. Y Cristo nos reconcilió con Él. Ya no somos enemigos. Ahora somos ¿qué? Hijos. Por eso Él nos ama. Entonces al final el perdón es ¿qué? Paz. Usted debe sentir paz en su corazón. Amén. Tranquilidad. Y Miqueas 7:19. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Ven cómo es Dios de amoroso? ¿Ven que Dios quitó completamente el pecado de nuestra vida? Que lo que nos separaba de Él fue quitado por Cristo. Nosotros debemos vivir bajo la seguridad de que fuimos perdonados. Y aun cuando nos equivocamos en este cuerpo, ¿sí? Debemos entender que Dios nos perdonó. Quiero que usted entienda algo en esta mañana también. Pablo en Romanos dice, fuimos injertados. ¿Saben qué es la palabra injertar? Es que una naturaleza sea puesta en otra. Mi naturaleza carnal fue puesta en la naturaleza divina de Cristo. Fui injertado. O sea que esta carne está ahora ¿dónde? En la vid, como dice Juan 15. Por eso fallo, porque fui injertado. Sigue siendo esta carne unida ¿a quién? A Cristo. Mientras siga injertado, mi carne va a querer ¿qué? Seguir haciendo las cosas de afuera. Entendamos eso, hermanos. Usted y yo somos injertados, por eso nadie puede vanagloriarse de qué tan santo es o qué tan perfecto es, porque todos estamos ¿qué? Injertados a la vida. Mi naturaleza, pero dice que esa savia producirá en nosotros ¿qué? Fruto. Es decir, que mi fruto va a ser diferente, aun cuando mi cuerpo, mi carne quiera otra cosa, por la savia de Cristo voy a dar ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. El gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pues por eso tengo que entender el perdón. Soy injertado.
Así soy y voy a disfrutarlo. Amén. El cuarto es, la cuarta seguridad que todos tenemos es la victoria. Primero Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y nuestra fe está en quién? En Cristo. Por eso usted ha vencido ¿a qué? El mundo. Amén. Usted tiene que tener claridad que hemos vencido al mundo a través de qué? Del triunfo de Cristo. Usted no tiene que pelear contra el mundo, porque Cristo ya lo derrotó. Usted debe disfrutar de las cosas que Dios está poniendo en nuestra vida. Amén. Romanos 8:37. ¿Qué dice? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Somos qué? Más que vencedores. Por eso usted no tiene que pelear esta batalla espiritual, sino aferrarse a qué? A la palabra de Dios. Esto que le estoy poniendo aquí en el tablero, aférrelo todos los días. Usted está dudando que Dios lo ha perdonado. Tiene que tomar estos textos, grabarlos en su vida, grabarlos en su corazón y no dejarse convencer de quién, de Satanás. Tenemos una tarea esta semana, amén. Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, ahí le estoy armando la semana para que ¿qué? Para que oren, amén. Yo le digo una cosa y se lo digo con amor, si usted depende de orar todos los días, mire, ore hasta fin de año solo con esto. Y usted va a ver cómo Dios empieza a orar en su vida, en su familia, en su economía, en todo su ser. Porque esto es la palabra de Dios. Esto no es lo que yo digo, es lo que dice que la Escritura. Amén. Filipenses 4:7, ¿qué dice? 4:13. Amén. Está muy bien, Mónica. Ya tienes otro para qué. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Eso es una victoria en Cristo Jesús. Es una victoria. Y esta es la más importante dentro de lo que yo considero, ¿sí? La quinta seguridad es la guía. Dios nos guía. Si usted no está seguro de la guía de Dios, va a tener problemas, hermano. Isaías 58:11. Isaías. Dice, Jehová te guiará siempre, te saciará en las sequías y dará vigor a tus huesos. Será como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Dios te guiará ¿qué? Siempre. Pero tranquilo. Yo le digo al Señor, un día le dije, ya no quiero guiar más mi vida, Señor. Cada vez que tomo una decisión es peor que la anterior. Guíame, Señor. Yo sé que es difícil, hermano. Porque en esta parte queremos hacer nosotros lo que creemos que está bien. Pero no es lo que creamos que está bien, es lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces, tome esta palabra y dile, Señor, guíame. Guíame a dónde, que aún en medio de las sequías, tú darás vigor a mis huesos. Que aún seré, Señor, como un huerto regado por ese manantial de aguas y que esa agua nunca se va a escasear. Guíame. Guíame porque lo necesito. Amén. Juan 16:13. ¿Qué dice Juan 16:13? Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora tenemos la guía perfecta ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y no debemos tener y preocuparnos. Y por último, Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará
tus veredas. Amén. Ya no puede usted tener duda de algo. Ya usted no puede dudar en esta mañana. Pero incluso aún su familia sigue siendo guiada ¿por quién? Por Dios. Por eso debemos orar por ellos. Yo quiero que usted también entienda algo. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Es decir, hay que abandonarnos en Él. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahí es cuando debemos sacar nuestro yo. Yo creo que es así. No, es como dice la Escritura. Para reconocerlo en todos tus caminos y para que Él vaya enderezando nuestras sendas. Amén. Yo concluyo con este pasaje. En el RTS, cuando yo hablo de RTS, hablo del programa en general, ¿sí? De todo el movimiento en el que nosotros estamos, ¿sí? En Darabang. ¿Cuántos se sienten felices de estar en Darabang? Amén. Cuando el pastor Río habla de algo que creo que es para todos nosotros en general, es para que lo empecemos a practicar, porque nosotros debemos empezar a practicar la palabra del Señor en nuestra vida. ¿Bien? Y él hablaba de algo muy chévere y que quiero darle como conclusión para poder ir introduciendo otras cosas. Dice el Salmo 55. Y lo voy a tomar en el versículo 16 y 17. ¿Qué dice? Dice, en cuanto a mí, dice David, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará, y luego el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni temen a Dios. Pero yo quiero que tome el versículo 17. En cuanto a mí, dice, versículo 16, clamaré a Jehová, Él me salvará. ¿Qué dice? Tarde, mañana, ¿y qué? Mediodía. Oraré y clamaré. ¿Y qué? Se tiene que tener esto, las tres concentraciones. Se debe orar en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. Debe usted orar. Es decir, las tres concentraciones es no dejar que Satanás logre plantar sus argumentos en mi vida. Pastor Juan nos tiene un ejercicio a todos los que estamos ahí. Cada 3 horas recuérdese, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Yo me levanto, Jesús, eres el Cristo. A las 9, Jesús, eres el Cristo. A las 12, Jesús, eres el Cristo. A las 3 de la tarde, Jesús. Eso es mañana, tarde y noche. Es decir, debo vivir concentrado. 3 concentraciones. En la mañana, es que no estoy diciendo que estemos orando siempre, es recordar. En la mañana, Señor, tú eres el Cristo, me salvaste. Fue por gracia, fue por amor. En la tarde, Señor, me salvaste, fue por gracia, fue por amor. Y así durante el día.
¿qué va a pasar en usted? Que Dios va a responder su oración, lo que le hace falta. Hay que estar en las 3 concentraciones. Amén. No lo digo yo, lo dice David, que hablaba en la tarde, en la mañana, mediodía. Estaba concentrado. A veces la palabra tichun es concentración, pero concentración es oración. Concentración es esto, estar siempre conectado ¿a qué? A la palabra del Señor. Eso es concentración. Concentración no es leer mucho. Concentración es tomar la palabra y transformarla en una oración en la cual yo crea. Y estoy seguro. Eso es concentración. Los budistas lo hacen. Se concentran. Se van a unas montañas, a esos templos, y se concentran todo el día, toda la mañana, toda la tarde, allá, a llenarse de espíritus. Han registrado que algunos levitan. Y uno dice, ¿de dónde sacan todo eso? Claro. Ellos están llenándose de otras cosas, no de Cristo. Eso nosotros debemos ahora hacerlo ¿en qué? Con la palabra, con Cristo. Cuando llegue a trabajar, tómese 5 minutos, de verdad. Vaya al baño. Entre al baño, tómese 5 minutos y dele gracias a Dios. Señor, eres mi Cristo. Fue dura. Yo llego a veces cansado. Digo, Señor, fue duro este día. Este tráfico es terrible. ¿Sí? Ni en moto, ni en Transmilenio. Nunca sería volar o teletransportarse. No, ¿sí? Pero del resto es complicado. Pero si yo no oro, al otro día voy a volver a salir peleando contra el tráfico, peleando contra la gente, peleando contra el alcalde, peleando contra el presidente, peleando contra un mundo, cuando realmente mi fuerza está ¿en quién? En Cristo está mi fuerza. Y cuando llego allá al colegio y parqueo la moto, digo, gracias Señor, porque llegué. ¿Sabes qué hago? Me voy escuchando un mensaje. No le pongo atención al que pelea, al que quiere arrancar como loco y terminar debajo de un bus. No, yo soy Cristo. Amén. Ese es mi consejo para todo. Y en el trabajo igual. Tener 30 niños inconformes ahí todas las 8 horas. Porque usted puede llevarle todas las dinámicas del mundo, pero ellos no quieren estar ahí. Y usted dice, Señor, no, es solo Cristo. Y Dios me da la fuerza hasta las 3:30 que tengo que salir de ahí. Digo, he acabado la tarea del lunes, voy por el martes, Señor, pero vamos juntos hasta que llega el viernes. ¿Sí? Pero ahí no acaba mi semana, porque el sábado me levanto y corro al ayuno, corro al aposento kids, corro a los diferentes aposentos, y se acaba el sábado y digo, Señor, ¿cuándo descanso? Porque el domingo me levanto y vengo a culto. Y ahí es cuando uno dice, ¿qué? Solo Cristo. Esta es la torre que yo necesito. Amén. Esto es lo que uno hace. Pero yo le invito, hermano, a que por favor, en esta semana, no ore con nada más, ore con este mensaje. Amén. Y podamos concluir hoy. Oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada o de filo, que penetra, Señor, hasta lo más